¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal el día? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Vale, me presento súper rápido para también darle paso a David y lo conozcan un poco más. Yo soy Kevin Granda, me pueden decir Kevo. Soy Program Manager en Tech Ventures. Ya vengo trabajando en Tech Ventures desde hace más de 6 años. Y bueno, mi formación netamente en cuanto a por qué estoy aquí, por qué estoy hablando con ustedes sobre MVPs, sobre startups, sobre producto, es yo vengo trabajando en temas de MVP y creación de productos educativos ya desde UTEC y también en Creana y en RIMAX Seguros. Y adicionalmente ya vengo evaluando más de 1000 startups en Tech Ventures en los últimos 5 años, desde temas de inversión, pasando por temas y programas de incubación. Y en algunos programas soy mentor y evalúo productos a lo largo de este tiempo que son Tech Ventures, en GAN, Start, Fellowship o Techstars. Entonces, la idea de esta sesión es poder conversar un poquito sobre esos retos que tienen los fundadores al momento de comenzar a testear y validar esa idea, ese producto que buscan construir a lo largo del camino de la startup. Y bueno, y para eso también está David, así que... Bueno, un gusto. Mi nombre es David Morán, también muchas gracias por el pase. Yo trabajo en Diginex Tech, es justamente una startup, una empresa que se dedica a desarrollar producto digital para startups, empresas multinacionales, ¿no? Más para el sector B2B. Igualmente, junto con Kevin somos amigos dentro del ecosistema, tenemos mucha experiencia. Hola, ahí está. De educación también, estudié aquí en la Universidad de Piura, así que estoy muy contento de estar nuevamente por acá. También he trabajado, me he capacitado en 500 junto con Kevin también, actualmente llevando un máster en Business and Technology en Collective Academy. Temas de producto he podido verlo gracias a Product Hub, Product Hackers y luego Hacking Course. Y también he trabajado en diferentes organizaciones que justamente ayudan a diferentes emprendedores en el tema de productos, en validación de su modelo de negocio, como son el mismo Hubdev, Cube Ventures, BC Firms, Sector 3 Social Venture Group, Telefónica. De hecho es el proyecto con el que yo inicio aquí en trabajar en Hubdev ya desde hace más de 6 años, con la cooperación coreana y también con emprendedores extranjeros. Y también vengo también a compartir un poco de lo que hacemos también dentro de IMEX y lo que hemos aprendido trabajando con diferentes startups a lo largo de este tiempo. Entonces, empecemos. Buenísimo. Vale, esta charla tiene prerequisitos importantes. La charla les va a servir muchísimo si realmente ya han comenzado a tocar esto en sus compañías. Son 5 puntos recontra relevantes que nosotros tenemos en cuenta al momento de comenzar a pensar en producto, de alguna manera comenzar a pensar en este proceso inicial de validación de lo que nosotros hemos validado de la compañía que queremos construir, ¿vale? Lo primero es problema, y más allá de qué problema estamos resolviendo, lo importante para entender sobre el problema es si el problema que nosotros estamos resolviendo es un problema prioritario. ¿A qué me refiero con prioritario? Es muy diferente. Por ejemplo, yo que quiero bajar de peso y quiero bajar de peso, es mi aspiración y quiero ser saludable y tal, a que yo pague un gimnasio, a que David también quiera bajar de peso y no pague un gimnasio. Probablemente hay una gran prioridad para David a comparación de la mía por el tema de la inversión que él utiliza en recursos o tiempo o dinero para poder resolver esa necesidad. Entonces, una de las cosas importantes de por qué es relevante antes de pensar en el problema y la prioridad es que si no tenemos claro qué es esa prioridad y ese valor que el usuario busca percibir, entonces no vamos a tener claro qué necesitamos construir en cuanto a producto, ¿vale? Lo segundo es a quién. ¿Quién realmente tiene esta necesidad y qué es eso que quiere recibir para nosotros poder darle valor a través de esta versión de características que va a permitir resolver el problema? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo funciona? ¿Y dónde vamos a atacar esa necesidad? El modelo y el valor que vamos a darle al producto que vamos a querer construir inicialmente. Buenísimo. Y para iniciar un poco también con la presentación, ya entrando en materia, es un poco este mindset de emprendedoraje que debemos tener al momento de crear productos, ¿no? Y esto es, si eres emprendedor, eso es intraemprendedor, ¿no? Funciona igual en una startup que en el corporativo. Y ese es que la incertidumbre en etapa temprana es extrema. Cuando nosotros estamos validando algo nuevo en nuestra industria, en nuestro modelo de negocio, siempre va a haber esa incertidumbre de saber
qué va a funcionar, si puede o si estoy construyendo realmente algo que resuelva el problema. Fracasar es parte del proceso y esto va a ser parte de su día a día como emprendedores, es que muy probablemente van a fallar con ese primer producto que ustedes lancen al mercado, no se deben sentir mal, pero que ese fracaso, entre comillas, sirva para aprender mucho de su modelo de negocio. Inicialmente no creamos cosas que escalen, no pensemos en que inicialmente vamos a construir este producto para todo el mercado al que estamos apuntando. Debemos ser muy específicos a qué segmento, a qué tipo de cliente vamos a enfocarnos. Y lo importante es que al inicio es aumentar el conocimiento que tenemos del negocio. Eso es importantísimo. Porque emprender e innovar consiste fundamentalmente en reducir el riesgo. Es nuestra tarea número uno como emprendedores y como innovadores dentro de las corporaciones, es bajar esa incertidumbre de salir al mercado. ¿Por qué? Y eso es porque en etapas mucho más tempranas es mucho más probable que el riesgo de estar mal realmente es muy alto, ¿no? Sin embargo, en el mundo ideal, ¿no?, el costo de validar cosas en etapa inicial debe ser muy bajo, debería ser muy bajo. Cuando nosotros vamos ya madurando nuestra idea y cuando las empresas ya van madurando, el riesgo de hacer las cosas mal es muy bajo. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido mucho de nuestro mercado, ya tenemos encontrado una metodología para aprender sobre nuestro mercado. Sin embargo, todavía está esa posibilidad de que fallemos, y ese fallo sí nos puede costar mucho más caro. Yo hablaré mucho más adelante, no entraré en detalle, porque hablaré mucho más adelante sobre cómo lo hacemos dentro de IMEX para trabajar con diferentes stakeholders, diferentes empresas que ya están en una etapa mucho más madura. Y es que nosotros básicamente nos basamos en este framework, estamos hablando de metodologías de framework, que es cómo realmente construimos productos y servicios que los usuarios realmente quieran. Dependiendo de la etapa en la que nos encontramos, intervienen diferentes metodologías e iniciativas que podemos comenzar a validar, desde Design Thinking, para entender realmente si es el problema. Lean Startup, si realmente, y esto es una pregunta que se debe hacer, merece la pena resolver esa problemática, ¿no? Si hay un mercado que realmente necesite y que esté dispuesto a pagar por esa solución. Y luego, ya hablaré un poco más también de eso, del tema de cómo entregamos continuamente valor a nuestros usuarios una vez que definimos ese producto. Entonces, este marco nos va a ayudar, no es una fórmula mágica, no es una fórmula de éxito, simplemente es un marco que nos ayuda a reducir justamente ese riesgo. Y al final, algo que tener en cuenta, al final es un proceso muy iterativo. Entonces, no es que vamos a tener la razón al inicio de que esto, lo que yo estoy queriendo hacer o lo que estoy queriendo resolver es el camino correcto. Al final, yo siempre lo digo, al final una idea de startup es una hipótesis. O sea, es todo lo que vamos trabajando y construyendo y validando son suposiciones que nosotros realmente tenemos respecto a lo que potencialmente como visión de compañía queremos construir. Tiene que ser iterativo y tiene que ser ágil y rápido. Y es ahí donde entra este poco de MVP y poco de Lean que ahí David ya va a profundizar. Y básicamente es este proceso que hemos estado hablando en ese momento, ¿no? Tenemos una idea, tenemos que empezar a construir ese producto, medirlo, entenderlo, ¿no? Aprender de ese producto y comenzar a iterarlo. Esta es una lámina que me gusta bastante también en el tema de cómo construir realmente un MVP. Muchas láminas que he visto que normalmente están en internet llegan a la segunda parte, ¿no? Son esas dos primeras etapas de construir MVP, o cómo no construir, es la rueda, el chasis, la puerta y luego el carro completo. Tampoco es construir el scooter, la moto y el auto, porque no estás entregando realmente el valor, no te estás dando foco en cuál es el outcome o la necesidad realmente del cliente, que es tener un vehículo que le ayude a transportarse con ciertas características. Vendría a ser, por ejemplo, el caso de Tesla, por ejemplo, con sus autos autónomos, que básicamente es, primero hubo un modelo, el Model 3, ¿no? Pero previamente hicieron varios test que sí eran automóviles, ¿no? Que podían llevarte de un lado a B, pero corrigiendo ciertas cosas en el proceso. Entonces, es entregar realmente el valor o lo que percibe como valor nuestro usuario al final. Y al final, a ver, esa es la definición que menciona Eric Rice del MVP. Yo creo, en sencillo, un MVP es ese mínimo de características que ustedes tienen que
validar, que tiene que construir para dar valor al cliente, ¿vale? Es la descripción más sencilla para entenderlo. O sea, no es ese producto inicial, es la forma incorrecta de decir que es un MVP, porque el MVP no es un producto inicial. Cuando hablamos de que es un producto inicial, estamos pensando que a futuro el producto que queremos lograr va a llevarnos con ese producto inicial. No es la idea, es lo mínimo que tenemos que crear para poder nosotros validar que estamos dándole valor. Y ahí es el reto del fundador de entender cuál es ese valor. Y es ahí donde vienen las entrevistas y van a tener una charla de Customer Discovery más adelante, donde van a entender esa parte, pero el objetivo principal es ese, ¿no? Y la clave es dar valor al usuario, pero ¿cómo nosotros comenzamos a construir MVP? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, tenemos que hacerlo funcional, tenemos que hacerlo bonito, que en realidad este es un triángulo que a mí me encanta, que te dice cómo realmente ustedes tienen que percibir y crear el MVP. Al final tiene que tener un slice, un pequeño pedacito de esas 5 características, que sea usable, que le sirva al usuario, que le dé valor, que sea confiable y que pueda ser funcional. Y cuando hablamos de funcional no me refiero a que tengan la mayor cantidad de funcionalidades, sino hablamos de que sea funcional en el sentido de que realmente funcione y termine dándole eso al usuario que busca terminar logrando. Oye, si el usuario busca ahorrar dinero, mi MVP me va a permitir que el usuario pueda ahorrar dinero o no pueda ahorrar dinero. Entonces, ¿qué tan funcional puede ser el usuario en su experiencia para poder nosotros resolver ese problema y darle valor? Entonces, no comenzamos un MVP construyendo todo, que sea perfecto, que sea... Al final el MVP puede ser, y hemos tenido un ejemplo de una startup de portafolio B, cómo comenzó, pero tiene que dar valor. Y a mí me gustaría que participen aquí, a ver qué piensan. Ya lo adelantaste. De lo que no vieron. ¿Cuál creen que es el camino correcto de un MVP en estas 2 imágenes? ¿El de abajo o el de arriba? Solo los que no vieron. El de abajo. ¿Por qué creen el de abajo? Genial. Correcto, porque va dándole valor a la imagen. ¿Se dan cuenta? Oye, primero es un boceto. ¿Qué más necesita el usuario? Oye, quiero recibir un paisaje. Se coloca un paisaje. Oye, ¿qué más necesita el usuario? Oye, quiere que la imagen de la mujer esté pintado. Es otro valor. Y así sucesivamente se va agregando valor, pero la primera línea es incorrecta porque ya estamos nosotros pensando desde el inicio que el producto que yo quiero crear es una imagen de la Mona Lisa. Pero no necesariamente tiene que ser, ese es el camino. Puede ser que en el camino, como es un proceso iterativo, ese producto que yo comienzo, que es el mínimo de características, se vaya evolucionando y se vuelva otra cosa. ¿Vale? Entonces, siempre hay que ver el MVP como un proceso iterativo donde no tenemos que sesgarnos que yo quiero construir esto a futuro. Al final lo que siempre dicen, ¿no? Enamórate del problema y no de la solución, porque al final vas a sesgar ese proceso de construcción y vas a terminar construyendo algo que pensabas que al final puede ser que nadie te quiera comprar, ¿no? Entonces, siempre queremos empezar de forma básica y ir evolucionando con el tiempo. Y esa evolución se va a ir dando al momento de comenzar a seguir haciendo entrevistas de producto y entendiendo al usuario, y a partir de eso entender qué más necesidades tiene, que puedan dar valor y que puedan realmente resolver esa necesidad. Y es ahí donde viene no-code. No sé qué tantos conocen este término. ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuántos tenemos? Wow. Varios. Genial. Perfecto. Genial, por allá también. Al final no-code es esta filosofía que busca reducir los costos y digitalizar procesos a través de software ya existente, ¿vale? Es la idea principal. Hay muchas herramientas que existen que no necesariamente necesitas programar para tú poder realmente automatizar o construir un producto que te permita dar valor al cliente. Y son herramientas baratas. Y yo les voy a poner un ejemplo. Ese es el ejemplo de Talently. Es el startup, el ejemplo que les he traído, de cómo ellos con no-code crearon su primer MVP, ¿vale? Ellos comenzaron, y el proceso es bien sencillo, ellos comenzaron planteando la hipótesis de su producto. Ese hito que el producto tenía, esa frase que el producto tenía para poder ellos imaginar de manera simple cómo realmente dar valor al cliente. Y en Talently, Doménica, Roxana y Cristian mencionaban, oye, al final los ingenieros de software están dispuestos a pagar por capacitaciones en habilidades de carrera para mejorar sus sueldos siendo contratados por empresas de Estados Unidos en nuestra cartera. ¿Vale? Esa era la hipótesis que tenía Talently. Y a partir de las hipótesis comienzan a surgir suposiciones que nosotros tenemos de esa hipótesis, ¿no? Oye, ¿realmente necesitan un curso de carrera para capacitarse? ¿Realmente las empresas de Estados Unidos te contratan? Entonces, todas las suposiciones de producto que tenían se convierten en una lista de supuestos que ellos tienen que ir validando.
pero van validando supuesto por supuesto. Entonces, cada supuesto es una versión de producto, es un valor que en teoría yo tengo la suposición que el usuario necesita percibir, tengo que validarlo. Entonces, ellos listaron 2 supuestos, eran como 20, pero he puesto 2 nada más para hacerla corta. Y uno de ellos era que los ingenieros de software pagarían por un curso de carrera. Ese fue su primer supuesto, ¿vale? Eso era lo que ellos creían, y con eso permitía validar que realmente el usuario iba a pagar por el producto, iba a darle valor al cliente, resolverles el problema de capacitación. Y el segundo supuesto que ellos tenían era, oye, hay empresas de Estados Unidos que contraten ingenieros latinos, porque sabían que las empresas contrataban, pero no sabían qué tipo de empresa contrataba específicamente ingenieros latinos. En esa época no había trabajo remoto como ahora, por ejemplo, entonces esas suposiciones eran mucho más inciertas para el equipo del talento. Y a partir de eso clasificaron sus supuestos en base a riesgo. Mientras más riesgoso, es más importante validar esos supuestos. Más prioridad tiene el supuesto más riesgoso. Y es ahí donde lanzan el MVP de Talently. Entonces el MVP de Talently, para esto Talently era un acelerador de carrera para el talento tecnológico en Latinoamérica. Si alguno entra a Talently ahora, va a darse cuenta que no es un acelerador de carrera ahora, es un marketplace de talento, es otra cosa completamente diferente. Pero ellos comenzaron con este MVP. Este era el MVP de Talently. Era un artículo de Medium. Medium es una plataforma que te permite crear blogs, y ellos en ese artículo crearon lo que en teoría iba a ser una landing page, ¿vale? Explicaron literalmente el valor de Talently y colocaron un botón al final del artículo donde decía, oye, inscríbete aquí, ¿vale? Regístrate aquí para que puedas acceder a una entrevista con nosotros y puedas pagar por el curso de carrera. Ese fue el MVP de Talently. Pero eso no es todo, porque lo importante del MVP y lo clave de entender que es un MVP es que al final es un proceso, ¿vale? El MVP no es solamente se queda en ese producto específico que tenemos, sino es un proceso que vas validando constantemente. Entonces, si acá se dan cuenta, al final esto funciona como un embudo de venta, ¿no? Oye, la primera cosa que tengo que hacer es realmente validar si hay ingenieros de software que quieren pagar por un curso de capacitación para poder conseguir un trabajo en Estados Unidos. Ese era mi primer supuesto que tenía. Crearon esto, validaron que había interés, pero faltaba la segunda validación. ¿Cuál creen que es la segunda validación después del interés? Que paguen. Porque si no pagan, entonces no hay negocio. O sea, al final no estamos validando nada. Tienen que pagarnos para nosotros poder decir, oye, están dispuestos a pagar por este valor. Es prioritario el problema. ¿Recuerdan lo que les había dicho al inicio del gimnasio, del ejercicio? Es muy diferente una persona que quiere bajar de peso y que no invierte en nada para poder resolver su problema a una persona que invierte al menos tiempo saliendo a correr 15 minutos para resolver su problema. Probablemente para alguno es más prioritario el problema que para otro. Pero no está mal, porque al final puede ser que haya otras prioridades para la otra persona. Entonces, al final, genial, validamos que hay un interés. Ahora tenemos que validar si ese interés realmente es una prioridad para las personas y con lo que nosotros queremos construir podemos darle valor al cliente. Y es ahí donde sacan la segunda fase de su MVP, que es el curso, ¿vale? Terminaron las entrevistas y al final los estudiantes interesados en el curso de Talently pagaban $200 para poder acceder a esto. Esto es un Notion, nada más. Es un Notion donde está cada módulo del curso y en cada módulo aparecían los videos del contenido del curso que se grababan por Zoom. Y las mentorías que tenían con los estudiantes se hacían a través de un Calendly. Calendly es como un automatizador para poder agendar citas por Zoom. Entonces ellos daban el link de Calendly, los estudiantes agendaban una cita por Zoom y tenían sus mentorías por Zoom. Y finalmente todo el tracking del trabajo del estudiante se hacía por Trello, que es planner de tareas y trabajo. Este era el MVP de Talently. El primer MVP tuvo 12 estudiantes que pagaron $200 cada estudiante por el curso. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque es importante. Porque al final no necesariamente tenemos que codear completamente esa primera idea, esas primeras características de valor que vamos a dar al cliente, porque el valor puede estar en software que ya existe y puede ser mucho más sencillo para aprenderlo. ¿Por qué hicieron esto? Porque al final lo que ellos querían era maximizar su aprendizaje y reducir los costos para poder entender si realmente iban a pagar por un curso de carrera. Ya después, Talently se transformó, crearon una landing
branding, una aplicación para el proceso educativo del estudiante y tal, inteligencia artificial y todo lo que me metieron, pero en ese momento, en ese camino, eso le sumó 2 semanas y lo validamos súper rápido ese proceso de... Entonces, es importante que nosotros pensemos en cuáles son esos supuestos que tenemos de la hipótesis de nuestro MVP, de nuestro producto. ¿Qué es eso que nosotros suponemos del producto, del usuario que queremos validar y cuál es el más arriesgado que tenemos que validarlo ya? ¿No? Porque si nosotros no validamos eso, entonces no hay negocio, no hay compañía y puede morir. Entonces, funciona eso, tienen que identificar claramente qué es valor para tu usuario, qué es eso que quiere percibir y cómo eso se traduce en las características que tienen que construir para poder que el usuario pueda pagar y que reciba ese valor. Y el valor tiene que ser pagado. Si al final el usuario no te paga, ya cae, bueno, habrá algunas variaciones dependiendo de la industria, dependiendo del negocio, pero si ese valor no es pagado, entonces es muy difícil realmente entender si es una prioridad el problema, si es un problema que puede ser permitirte recurrencia y sostenibilidad a lo largo del tiempo de la compañía. Y medir todo. Depende de la compañía, pero si no medimos, entonces no sabemos cómo seguir mejorando. ¿Vale? ¿Qué métricas son las métricas claves de la compañía? ¿Qué tenemos que medir y qué es eso que si no lo hacemos bien o está no mejorando, no nos va a permitir seguir creciendo o tendremos usuarios o mejorando el proceso iterativo del producto? Y bueno, unas recomendaciones finales. No teman en invertir en alguna herramienta. Realmente es un proceso donde son costos menores y es un proceso mucho más ágil. Y finalmente muchas herramientas también te permiten tener escalabilidad en cierto sentido. Entonces, mientras mejor elijan esas herramientas no-code, probablemente van a tener un proceso mucho más largo de iteración. Entonces, entender realmente qué herramientas te van a permitir de alguna manera escalar un poquito más el producto y el negocio. Y bueno, tenemos este ejemplo, que es un framework que utilizó Cristian Vega, el CTO de Talently. Este es el framework que él utilizó para crear su MVP. Lo tenemos en un link, así lo compartimos después para que todos lo tengan. Pero este framework detallaba la hipótesis general, si se dan cuenta, los supuestos que tenía Talently del producto de la hipótesis, 2 criterios para poder decir, oye, ¿por qué este supuesto tiene más puntaje y por qué este no? Se sumaban esos criterios en la parte inferior. Y al final el criterio, el supuesto con más scoring, con más puntaje, era el supuesto más riesgoso que tenían que validar. Y en la parte inferior está el paso a paso que diseñó Cristian para poder entregarle valor al cliente, ¿vale? Y ahí está el ejemplo del supuesto 1, por ejemplo, ingenieros de software que quieren pagar por un curso que enseña habilidades blandas. Oye, paso 1, dar a conocer el programa. Paso 2, hacerlo postular. Y cada paso, si se dan cuenta, tiene una métrica que ellos medían y tiene alguna limitante que tenía la herramienta que estaban utilizando. Y es justamente eso, ¿no? Este framework lo que te obliga es a enfocarte en cuáles son los pasos para entregar valor a tu cliente. Creo que es la parte más importante, es entender realmente qué es valor a tu cliente y saber cómo llevarlo. Porque al final a tu cliente no le importa tu producto, le importa que le resuelvas su necesidad o su problema, ¿no? Obviamente esto es una exageración, de no le importa el producto, porque obviamente si es amigable, si tiene buen diseño, son cosas que son importantes, pero en un nivel secundario, diría, ¿no? Es mucho más importante el que le resuelvas que el cómo le resuelves las cosas. Y aquí justamente quería enfocar un poco cómo esto se ve dentro de las empresas mucho más estructuradas, mucho más avanzadas, ¿no? Nosotros dentro de IMEX, como mencionaba, nosotros construimos productos digitales para otras empresas. ¿Cómo nos ha ayudado a nosotros a poder justamente llevar valor a nuestros clientes, ¿no? Reduciendo el tiempo que nosotros, para poder desarrollar el producto, para poder llevarle justamente ese valor a nuestro cliente, que es la reducción de tiempo del propio desarrollo local, ¿no? Y acá hablo de no-code y low-code porque ya no son ciertas herramientas, en algún punto tienen ciertas limitaciones que nosotros las resolvemos con ciertos códigos, ciertos scripts que ya implementamos en alguna plataforma como Amazon y luego las integramos también. Entonces, ¿cómo desarrollamos producto? Nosotros en Divimex lo que gestionamos es el ciclo de desarrollo de producto. Lo que hacemos es entender realmente cuál es la estrategia o la visión de negocio
bajar cuál es ese objetivo de negocio que tienen nuestros clientes para poder entender los outcomes. ¿Qué son los outcomes? Los outcomes son cómo nosotros vamos a cambiar el comportamiento de los usuarios de alguna forma para que se accione ese business goal. Por ejemplo, ¿no? Si el cliente lo que quiere hacer es aumentar su facturación por no perder las citas médicas que tiene, el ejemplo de un laboratorio de exámenes médicos, ¿no? El outcome que nosotros podemos ver es que haya menos ausentismo o que realmente la gente pueda realmente agendar su cita y enviarle recordatorios, y ya comenzamos a ver features, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese outcome de negocio que nosotros queremos mover, luego nosotros lo analizamos como una oportunidad de negocio en el negocio y la bajamos luego a soluciones. Esas soluciones en la parte de discovery, lo que hacemos es justamente ahí interviene no code, y low code probamos cuáles realmente son las herramientas que pueden ayudarnos a resolver esta problemática. Armamos la solución, también seguimos el mismo framework prácticamente, y luego cuando ya hemos validado que esta forma en la que nosotros estamos construyendo producto realmente soluciona el problema, recién pasamos a la parte de construir features, user story, release, que es la parte ya de AI, donde nosotros ya construimos el producto a código, ¿no? Voy a hacerlo brevemente, porque nos queda poco tiempo. Nosotros pasamos muy rápido de la parte de Product Discovery a Product Delivery, usando el mismo framework que ustedes han visto, para que puedan aplicar en sus startups, pero introducido dentro del proceso de creación de productos para terceros. Y aquí también un ejemplo rápido, ¿no? Nuestro cliente, que es un laboratorio de exámenes médicos, con varias sucursales, se ha encontrado con dos retos de negocio importantes, ¿no? Hay un ausentismo de los pacientes a sus citas para exámenes de laboratorio y tiempos y procesos repetitivos en el onboarding de clientes corporativos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Lo que hicimos fue apalancarnos de la inteligencia artificial. Nosotros hemos entrenado a un ChatGPT con el contexto de cómo nosotros creamos producto, cómo funciona la organización, cómo funcionan nuestros equipos. Y también le hemos dado el contexto de cómo nosotros queremos crear ese producto y cuáles son esas outcomes del negocio. Y a través de justamente de varios procesos, esto no ha sido de la noche a la mañana, de entrenar a una inteligencia artificial que entienda lo que nosotros hacemos, podemos extraer de un ChatGPT un value stream mapping o este proceso de entrega de valor para luego que incluso nos dé herramientas y características y también estimaciones y tiempos de cuánto nos tomaría desarrollar un producto digital. Y así rápidamente pudimos pasar de productos que nos podían demorar 3 meses de desarrollo a 26 horas. En 26 horas armamos un producto usando, por ejemplo, el sistema de agendamiento de citas, ¿no? Con un Webflow, con un Airtable, integramos con Zapier y Calendly y comenzamos en 26 horas a probar con usuarios en una sucursal que habíamos ya previamente identificado. Obviamente de ahí viene un proceso de iteración donde ya hemos tenido que meter más código, ¿no? Usar ya lambdas de AWS para poder automatizar por detrás, pero el producto inicial fue simplemente un Webflow, Airtable, Zapier y un Calendly. Y para el sistema de onboarding, lo mismo, ¿no? Entendimos cuál era el proceso de entrega de valor de nuestro cliente, probamos integrando también ese Airtable con Sort, que también es una herramienta de no-code, y un Google Drive. Y con eso probamos que pudieran hacer onboarding de sus clientes de manera mucho más rápida y no... ¿Qué pasa? Que estos eran diferentes fichas de sus clientes corporativos. Y repetían la misma ficha o el mismo contenido en diferentes etapas del proceso de onboarding. Lo que hicimos fue reducir todo, entender cuáles eran los campos, los datos que tenían que recabar y todo esto integrarlo por detrás en un Airtable y mostrarlo en un source. Y así fue muy rápido cómo pudimos resolver estas problemáticas usando inteligencia artificial y herramientas no-code. Está muy de tendencia usarla, así que también quería traer ese ejemplo ahí, que es ahorita... Una frase que me quedó muy clara es que los product managers, que es lo que trabajamos dentro de desarrollo de producto, dicen que mucha gente o muchos trabajos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Pero realmente lo que va a pasar en el caso del product manager es que el product manager que sepa usar inteligencia artificial va a reemplazar al product manager que no. Entonces los invito a que también dentro de sus propios trabajos, sus propios procesos, comiencen a ver cómo pueden automatizar ciertas cosas y acelerar su proceso de desarrollo. Y aquí hay dos opciones, no-code y inteligencia artificial. Y al final, lo que nosotros vendemos no es el producto. Lo que nosotros vendemos es lo que el usuario puede lograr con el producto.
¿vale? Es importante entenderlo. Y bueno, les hemos traído muchas herramientas que pueden tomar en cuenta. Hay muchísimas. Para muchas cosas, para landings, para templates, para automatización. Igual les vamos a compartir esa presentación, así que tranquilos. Pero es cuestión realmente de encontrar qué herramienta es la ideal para lo que ustedes quieren entregar como valor y lo que ustedes quieren construir. Y es cuestión de búsqueda. Yo diría que la herramienta, el aliado del no-coder, de la gente que construye no-code, era Google ya hablamos de eso, creo que hace un par de años, que el aliado era el Google, pero ahora creo que el mejor aliado es ChatGPT para poder resolver esas. Entonces, es cuestión de buscar, o sea, para landings les puedo decir 15 herramientas que pueden elegir. Entonces, es cuestión de que ustedes encuentren la que es más ideal y es más fit con lo que ustedes quieren crear. Bueno, recomendaciones finales: lancen rápido si aún no han lanzado un producto o el MVP. Claramente con los requisitos que mencionamos al inicio. Conseguir clientes, hablar con ellos, recoger su feedback, es constante. Muchas veces piensan que hablar con usuarios es solo en la etapa de validar el problema, pero yo he hablado con Cristian, por ejemplo, de Talently, y él habla con clientes, 20 clientes semana a semana, a pesar de que todavía ya tienen un producto y han levantado más de $5 millones. Entonces es algo que tiene que seguir sucediendo, es algo cultural de la compañía que tienen que quedar en mente y iteren lo más rápido posible dependiendo de su industria. Hay industrias más difíciles como minería o construcción, pero la iteración tiene que ser ágil de alguna manera. Lo hemos visto también, para lanzar rápido, para probar rápido hay que saber construir rápido. No solamente construir por construir. Creo que entender mucho los procesos, entender cómo nos beneficia cada una de las herramientas que nosotros escojamos para armar un producto, nos va a ayudar realmente a lanzar rápido. Y bueno, ¿cómo construir rápido? Es el último slide. Primero limiten un plazo de construcción y un plazo de experimentación. O sea, tiene que tener un límite de tiempo. Tu experimentación no puede durar 1 año o 6 meses. Tengan claro cuál es ese límite y qué es lo que ustedes van a construir dentro de ese tiempo límite y qué es lo que ustedes quieren validar en ese proceso de experimentación, qué es lo que ustedes quieren medir en ese proceso de experimentación. Y al final descarten esas especificaciones que son menos importantes o lo que realmente no les va a permitir dar valor al cliente, ¿vale? Y bueno, no se enamoren de su MVP porque va a cambiar. Y eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y siempre es bueno, conectemos. Ahí está escanear el QR de Kevin, también para que vayan a su LinkedIn, y el mío también está ahí para que puedan conectar. Sigamos conversando y en chévere, si necesitan dentro de sus corporativos hacer algo, pues nos llamen. Y bueno, si hay startups que quieren hablar con UV, también pueden escribir. No sé si alguno tiene una pregunta, sé que tenemos un espacio pequeño de preguntas. ¿Tenemos tiempo? Ahí. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Nada, ha sido muy interesante la charla que han dado. Yo quería preguntarles cuál es el momento en el que ya debo pasar de no-code al ya-code. Mira, yo actualmente, con lo que ustedes explicaron, no sabía de que me hiciera no-code. Recién ahora sé que sí era eso, pero es un no-code precario. Estoy muy basado en las herramientas de Google, un poco de Trello y Everest para poder hacerlo, pero creo que hay muchas herramientas con las cuales yo podría llevar a un siguiente nivel sin necesidad de ir a código todavía. Y lo pregunto porque ya tengo la oportunidad de pasar código, pero que sea anunciar por decisión. Entonces ahí lo consulto. Sí. Creo que como muchas de las respuestas que nos dan o que damos en esas tipos de charlas depende. Depende mucho de la compañía. Y depende de tu modelo de negocio, ¿no? Pero justamente, ¿no? Es mapear qué necesitas para poder entregar valor, ¿no? Si ya es algo muy complejo, ¿no? Prueba combinando no-code con low-code, ¿no? O sea, siempre que, obviamente depende también de la capacidad de inversión que tengan en ese momento, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, pasamos muy rápido de no-code, low-code a desarrollo y producción para nuestros clientes porque necesitan eso, porque el objetivo es para nosotros de ser, ¿no? Pero
conozco también muchos casos de startups que han escalado y han crecido estando en no-code. Y porque, por ejemplo, en el caso si su startup es un servicio, ¿no? Realmente también hay historias de startups levantando capital teniendo todavía su producto digital en no-code, ¿no? Entonces, depende de si la necesidad realmente te obliga a construir herramientas internas para poder automatizar procesos. Entonces, aquí algo que no he mencionado de repente es que al momento de mapear la entrega de valor tienen que mirar hacia afuera cómo entrega valor a tu cliente y hacia adentro para ver qué tiene que pasar internamente para poder entregar ese valor a tu cliente. Entonces, son esas dos perspectivas que debes tener para poder elegir las herramientas de no-code para poder desarrollar o irte a un low-code o irte a una plataforma que también está la otra rama dentro de no-code, es una plataforma que te permite crear todo el producto como tal, ¿no? Es Babel y muchas cosas más. Es muy dependiente, pero sí, yo te recomendaría que primero mapees qué necesidades tienes o qué capacidad tú tienes en cuanto a producto y si actualmente esa capacidad que tú tienes, esas necesidades que tienes, las puedes suplir. O sea, puede ser que yo quiera construir producto con código completamente, pero no tengo plata para pagar a un programador. También está complicado, ¿no? Entonces, pero el camino que menciona David también es interesante, pasar de no-code a un poco low-code y en ese proceso iterativo ir metiendo código constantemente e ir creando pedacito a pedacito el producto, ¿no? Entonces, sí, es bien bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ahí hay una pregunta. 2 minutos. Bueno, queda 2 minutos. Sí, está bien. ¿Se me escucha? Sí. Sí, bueno, sabes que están metiendo estas cuestiones de lo poco, yo también estoy con esto de las herramientas. ¿Cómo lo ven a futuro de aquí, no sé, 5 o 6 años, más que todo con la inteligencia artificial que se está implementando bastante? ¿Cómo ven a futuro también esta forma incluso de poder ir construyendo productos? ¿No? O sea, como, bueno, personalmente, que ustedes están en Negocio Más, ¿cómo ven esto? ¿Qué futuro le ven en esa cuestión? Porque de alguna otra manera creo que con la inteligencia artificial cada vez esta cuestión de tener que construir código desde cero se va a quedar ya muy, creo, de algo antiguo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve desarrollando como estas aplicaciones, como posiblemente vaya a crecer en el mercado también?